Pendientes, como ven, de Estados Unidos y de las declaraciones del actual presidente, de Joe Biden. Como decimos, espera en los próximos minutos su esperada reunión con Donald Trump. Vamos a seguir analizando precisamente lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en torno a Rusia, en torno al conflicto en Ucrania. Juan Antonio, si te parece, empezamos contigo. Te quiero preguntar por esta base de misiles que Estados Unidos ha abierto en Polonia y, sobre todo, cómo afecta esto a Rusia. Hemos visto ya declaraciones de Peskov, habla de medidas adecuadas, de medidas proporcionales y, sobre todo, pues habla de una nueva escalada en este conflicto. ¿Qué supone esta nueva base abierta por A ver, realmente esta base está descontada, ¿eh? Esta es una de las bases del sistema antimisiles que ya se empezó a diseñar hace más de 20 años. De hecho, ya se advirtió, el presidente Putin ya advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2007 su oposición a este tipo de instalaciones. Teóricamente son unas bases antimisiles, pero que iban a interceptar los misiles que lanzara Irán. O sea, tamaña superchería, evidentemente, no se la creyó nadie, ni en el Kremlin ni en ningún otro sitio que tuviera un mínimo de conocimiento al respecto, ¿no? Es decir, estos son, entre otras cosas, por una razón muy sencilla, porque en este sistema Aegis tú puedes plantar sistemas para interceptar misiles balísticos, pero también puedes instalar misiles balísticos con cabeza nuclear y utilizarlos para obtener una ventaja estratégica al colocarlos prácticamente en las fronteras de Rusia. Esto para Rusia es inaceptable porque lógicamente pone en peligro su seguridad nacional. Y esto lo sabe Estados Unidos no de ahora, lo sabe, como digo, desde hace ya casi 20 años. Con lo cual, mantener este tipo de política de ir acercando y colocando bases con sistemas de armas estratégicos en la frontera de Rusia simplemente es mantener, no ir a una escalada mayor, no, es mantener la escalada y por lo tanto es mantener el discurso del Kremlin que no hay seguridad para Rusia en estos momentos mientras la OTAN no retorne a su frontera del 97 y se negocie un tratado de seguridad colectiva para Europa, que es lo que va buscando siempre cuando ha habido, se ha hablado del tema de negociaciones de paz, que es que todo el mundo se centra en dónde se va a poner una zona desmilitarizada en Ucrania y si se va a reconocer unos territorios. Si es que esa no es la cuestión. Si la cuestión geopolítica por la cual surge el conflicto es de mucho mayor calado. Es un tema de seguridad europea, en el cual estaba establecido por las actas de Helsinki del año 73 y del año 91 y se ha roto ¿por qué? Porque la OTAN es una organización empeñada en buscar la guerra. Y entonces, bueno, pues aquel principio de la indivisibilidad de la seguridad nacional, pues lo ha conculcado la OTAN pues, permanentemente, fundamentalmente desde que cayó el muro de Berlín. Entonces, claro, estos no son buenos síntomas para la hora de buscar una paz y sobre todo una seguridad para toda Europa. Y desde luego esto no ayuda tampoco para nada a una posible negociación a futuro para acabar con la cuestión ucraniana. Sí, yo creo que esto, evidentemente, estamos todavía en la administración Biden, evidentemente estamos todavía con los viejos planes de la OTAN y Trump aquí todavía no ha dicho nada, ¿no? Habrá que esperar, como en esto también, habrá que esperar a que la nueva administración tome posesión para ver si esto cambia o no. Pero ya digo que este es un punto sensible para Rusia por el cual no va a ceder. Pues pendientes de Rusia, pendientes de esta base, como decimos, que se ha inaugurado hoy en Polonia. Precisamente, un poco en la línea de lo que estaba comentando Juan Antonio, es lo que te quería trasladar, Paco. Estamos hablando de negociaciones, pero claro, pues con este tipo de movimientos no parece desde luego lo más adecuado, no parece fácil negociar así. Sí, es una incógnita cuál va a ser exactamente la política exterior de la nueva administración de Estados Unidos, de Trump. Pero lo que sí es evidente es que lo que ha hecho ya en estos últimos años la administración saliente, la administración Biden, ¿no? Y lo que han hecho es ni más ni menos que saltarse una detrás de otra todas las líneas rojas imaginables, ¿no? Y esto viene también de muy atrás, no solo de esta administración, ¿no? Cuando la Unión Soviética decidió retirar las tropas de Alemania del Este, había un compromiso de que al mismo tiempo la OTAN no iba a ampliarse hacia el este, no iba a avanzar hacia las fronteras de Rusia. Pues bien, incumplieron todo ese tipo de compromisos a cambio de que Rusia, la heredera política y militar de la Unión Soviética, fuera perdiendo una posición tras otra, ¿no? Provocaron la guerra de Yugoslavia,
provocaron la guerra de Ucrania en 2014 tras un golpe de ultraderecha con la administración Obama-Biden de vicepresidente. Y bueno, han hecho saltar ya toda la estructura de seguridad europea de la que se hablaba antes, ¿no, Aguilar? Es decir, la arquitectura europea incluía, entre otras cosas, el estatus de neutralidad de dos países como Suecia y Finlandia, y eso también ha saltado por los aires con el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia. Hablamos del despliegue de bases de misiles en Polonia, cerca de la frontera rusa, en este caso en Prusia Oriental, en Kaliningrado. Pero es que además el ingreso de Finlandia en la OTAN implica que se van a instalar, va a haber instalaciones de la OTAN a unos kilómetros del Oblast de Leningrado, donde está la segunda ciudad de Rusia, San Petersburgo, ¿no? Imaginémonos por un momento que en la frontera entre México y California y Estados Unidos, Rusia desplegara bases, o instalaciones de misiles a unos kilómetros de Los Ángeles. Pues estamos en el mismo caso, ¿no? Es decir, lo que ha habido hasta ahora es la OTAN y Estados Unidos cruzando una detrás de otra todas las líneas rojas, hasta que Rusia dijo basta y decidió intervenir en la guerra de Ucrania iniciada en 2014, como he dicho antes, ¿no? Y la posición de Rusia a partir de ahora va a ser muy cauta, es decir, ya les han engañado varias veces o les han pretendido engañar también con los acuerdos de Minsk, ¿no? En relación con Ucrania. Entonces no se van a sentar a negociar sino sobre la base de garantías de seguridad, de una arquitectura de seguridad en el conjunto de Europa. Rusia es un país europeo, no lo olvidemos. Y también garantías en el caso de Ucrania, porque cuando se habla de desnazificar Ucrania como uno de los objetivos principales por parte de Rusia en su intervención, no es solamente una cuestión ideológica, es que no van a permitir que haya ahí un país hostil en sus fronteras y que la OTAN se despliegue también en ese territorio, ¿no? Al margen de otra serie de consideraciones ideológicas evidentes e históricas, ¿no? Puesto que Rusia, la Unión Soviética, los pueblos de la Unión Soviética perdieron 25 millones de ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, toda esta serie de cuestiones van a ser abordadas. Yo no hablaría todavía de negociaciones, pero yo creo, sí, confío que sí va a empezar a haber pasos hacia un diálogo entre las dos superpotencias, cosa que hasta ahora no había ocurrido, ¿no? Un diálogo sobre temas de Europa, un diálogo sobre temas económicos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso ya sería un tremendo avance, aunque no se llegaran a acuerdos, ¿no? El simple hecho de que hubiera un diálogo entre las dos superpotencias nucleares, porque hasta ahora no ha habido absolutamente ningún diálogo, todo lo contrario. Los últimos años de administración estadounidense han significado una provocación tras otra hacia Rusia, ¿no? Y hacia China, por otra parte. Y han provocado, por otra parte, también un declive económico de Europa con esas políticas. Han fracasado absolutamente, ¿no? Aparte también en el terreno estratégico en la guerra de Ucrania, ¿no? Que la están perdiendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, efectivamente, pero yo creo que es muy difícil que las cosas se empeoren. Bueno, pues desde luego parece complicado que Trump lo haga peor que Joe Biden, por lo menos que la relación entre Rusia y Estados Unidos se tense aún más. Pero, Luis, te quiero preguntar lo mismo, si esta base puede ser un primer paso en falso, si puede ser una primera toma de contacto negativa, aunque es cierto, como nos decía antes Juan Antonio, que ya se descontaba, ¿no? No se le puede echar la culpa a Trump, para entendernos. No, claro, aquí hay que conectar un poco con lo que decía antes. Donald Trump no comenzó ninguna guerra durante su primera administración, cosa que cambió durante la administración actual, la administración Biden. Por tanto, es de esperar que Donald Trump ponga un poco freno a esta situación. Yo, hombre, echar o culpar en exclusiva a la Unión Europea y a Estados Unidos, pues, hombre, quizá también hay que ir al otro lado del frente y mirar más allá, porque, bueno, Rusia también tiene sus cosas, ha incumplido los acuerdos que firmó y que se comprometió a respetar la integridad soberana de Ucrania siempre y cuando de acuerdo. Los armas nucleares pasaran de Ucrania, no a Rusia. Pero bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta de cara a esta negociación que vamos a intentar
ir adivinando cómo se puede producir. Más allá del conflicto territorial, hay que ver las cláusulas, la letra pequeña de ese contrato de paz que se pueda firmar o que se pueda establecer en Ucrania. Hablamos antes de que Zelensky está ya pensando, le está rodando por la cabeza la idea de convocar elecciones. Bueno, debería de haberse producido a lo largo de este año, hace ya casi unos 6 meses, por tanto, Zelensky está en esta situación muy prorrogado, ¿no? Si hubiera ganado Kamala Harris, hubiera habido también esa convocatoria o esa tentativa de convocar elecciones, podemos dejar en la pregunta. Yo creo que lo hubiera podido retrasar un poco más, precisamente el hecho de que haya ganado Donald Trump y estas vendetas de las que hablamos también antes, puede llevarle a replantearse esa posición. Igual también acaba saliendo un outsider de la política, auspiciado por la nueva administración Trump, no más acorde a las políticas estadounidenses, pero sí con una visión un poco más comedida de la que puede tener Zelensky, ¿no? Esas son cuestiones que siempre van a estar ahí, un poco pensando mal y igual acertamos, pero esta posibilidad, y me refiero, insisto, a la letra pequeña, porque de nada sirve debatir la cuestión territorial, de hasta dónde tenemos que poner la frontera entre la Unión Europea, o mejor dicho, entre Ucrania y Rusia, más allá de Crimea, el Donbass. Bueno, eso habrá que también ponerlo sobre la mesa, habrá que ver qué posición adopta la nueva administración Trump respecto a la integridad territorial de Ucrania, aunque los planteamientos en diplomacia han sido un poco revolucionarios también durante la primera administración. Recordemos ese cambio de postura respecto al Sáhara con Marruecos, pero hay que ir más allá, hay que debatir o sobre todo plantear qué será de Ucrania. No solo qué Ucrania, sino qué será del futuro de Ucrania. Vamos a imponer, por ejemplo, eso que se le impuso a Finlandia durante la Guerra Fría, que era el modelo de lo que se habla es el modelo finlandés, la finlandización de Ucrania, que supone que a un país soberano le recortamos la soberanía precisamente por intereses que le son ajenos al propio país. Desde fuera se cercena esa soberanía precisamente para contentar tanto a un lado como a otro y evitar que pueda entrar en la OTAN, que pueda entrar en la Unión Europea, aunque la población de este Estado sea mayoritariamente o llegar a votar en un referéndum que quiere unirse a la OTAN, a la Unión Europea o a cualquier otra organización internacional. Bueno, pues eso conviene clarificarlo. Si el país, recordemos que son países soberanos, igual que lo es Bielorrusia, y Bielorrusia ha decidido firmar acuerdos de cooperación muy estrecha, tanto política como económica, con Rusia, y no nos alarmamos, pues si Ucrania decide hacer lo mismo con el bando occidental, ¿qué problema hay? Siempre y cuando sea una decisión soberana adoptada por los mecanismos que la Constitución o las leyes del país establecen, pues no debería de haber ningún problema. Es decir, ¿qué va a pasar también con esa zona? Ya no quién se la va a quedar, si Rusia o Ucrania, sino qué rol va a jugar Europa y qué rol quiere jugar Europa. El conflicto en Ucrania, lo han dicho mis compañeros, está afectando de manera importante a la Unión Europea, pero aquí la Unión Europea también tiene que empezar a andar sola, y sobre todo ante una posible administración que recorte o que dé un toque de atención, mejor dicho, a los países europeos precisamente por su contribución en la OTAN, y a lo mejor tenemos que ir pensando en nuevos mecanismos de colaboración estratégica en materia de defensa paneuropeos. No digo romper lazos con la OTAN, pero sí tener un plan B en caso de que eso se produzca. Y hay muchas cuestiones en relación al estatus de Ucrania, al rol que Europa debe y puede jugar, pero insisto, como decían también mis compañeros, hasta el 20 de enero vamos a estar un poco en un limbo, en una nebulosa, porque hasta que no entre el presidente en funciones, yo creo que Donald Trump va a evitar hacer un posicionamiento claro, precisamente aunque solo sea por una cuestión de estrategia, y lo hemos visto. Esta mañana yo leía que Joe Biden ha tomado una decisión en materia climática que va a ser muy difícil que Donald Trump la revierta. Entonces, para evitar también darle esa baza a la administración saliente, que hasta el minuto antes o hasta el segundo antes
de que la nueva administración entre en funciones sigue estando plenamente vigente. No se aplica ese modelo que tenemos en España, por ejemplo, de gobierno en funciones. En Estados Unidos eso no existe. Biden seguirá siendo presidente hasta el segundo antes de dejar el poder. Por tanto, podría tomar alguna medida que luego encorsetara un poco el margen de maniobra de Donald Trump, y eso creo que también es algo que se va a intentar evitar por parte de la oficina del presidente electo. Precisamente, hablando del presidente electo, hablando de Donald Trump, tenemos que contarles una última hora. Veían precisamente sus declaraciones hace escasos minutos, cuando se espera que se reúna precisamente con Joe Biden. Ojo, porque Donald Trump acaba de decir, literalmente acaba de abrir la puerta a un tercer mandato. Ha sugerido este miércoles que podría estar abierto a un tercer mandato que rompa la Constitución. Es el comentario que ha hecho a los republicanos de la Cámara de Representantes antes del inicio de su segundo mandato. Dice literalmente: sospecho que no volveré a postularme, a menos que digan es bueno, tenemos que pensar en otra cosa. Al parecer es lo que ha dicho en tono de broma, medio en serio, provocando a su audiencia en un hotel del centro de Washington, provocando algunas risas entre sus partidarios. Me imagino que entre los demócratas mucha gracia no habrá hecho. Esta declaración, dicen algunos, es una mezcla de humor y un poco de su clásica arrogancia. Básicamente está diciendo que solo podría presentarse si el Partido Republicano insiste en que su desempeño fue demasiado bueno. Dice que es una forma de provocar al tiempo que deja abiertas sus acciones futuras y pone en manos de los miembros del Partido Republicano la responsabilidad de querer que vuelva. Hay varios periodistas que dicen que, medio en broma, medio en serio, el propio Trump ha bromeado sobre la capacidad para volver a presentarse a las elecciones. Decía que sospechaba que no iba a volver a presentarse a menos que le dijeran lo contrario, según apuntan varias fuentes hablando sobre esta cuestión. Vemos también esta noticia ya publicada en varios medios, por ejemplo, Insider Paper, en Barrons. Como decimos, Trump abre la puerta a un tercer mandato. Es la noticia en estos momentos, cuando va a hablar en los próximos minutos con Joe Biden.